Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Estados Unidos. Junto con otros criminales tan tristemente célebres como lo fueron Ed Gein, Charles Manson, Dennis Rader, Ted Bundy o John Wayne Gacy, los cuales hablaremos en otro vídeo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y de extremada timidez. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera, los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. Tenía una insana afición por el sexo violento. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo que marcarían su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron, al final, lo único que le causaba excitación sexual. El 18 de junio de 1978, con apenas 18 años, Jeffrey cometió su primer asesinato. De acuerdo con sus propias declaraciones, Dahmer levantó a Stephen Markix, también de 18 años, mientras este intentaba llegar a un concierto en Chippewa Lake Park en Ohio. Tras negarse a cualquier insinuación sexual por parte de quien lo había sacado de las carreteras, X fue estrangulado hasta la muerte. Durante los siguientes minutos, Dahmer profanó el cuerpo del joven y lo desmembró para deshacerse de cualquier evidencia. 3 meses después, el asesino invitó a un niño de 13 años a posar para unas fotografías en su departamento. El chico accedió a cambio de $50. En algún momento de la noche, el menor reaccionó a los tocamientos de Dahmer y escapó para contarle a sus padres lo que había pasado. Estos, horrorizados, llamaron a la policía y acusaron a Jeffrey. Tras un juicio breve, el hombre de 19 años fue encontrado culpable de acoso y condenado a cumplir una pena en una prisión estatal. Sin embargo, recuperó su libertad solo 10 meses después. A su salida de la cárcel, Jeffrey Dahmer intentó convencerse que sus acciones homicidas eran culpa de su homosexualidad, por lo que ingresó a un grupo religioso que le ayudaría a reprimir sus deseos, abandonar la necesidad de tener sexo y dejar el alcohol. 7 años después, la paz alcanzada por el asesino impune se rompió, iniciando con ello una racha de desagradables crímenes que le valdrían el apodo del monstruo de Milwaukee. Entre 1987 y 1991, Jeffrey Dahmer drogó, violó y asesinó a 17 jóvenes. En algunos casos desmembró sus cuerpos para que no pudieran ser encontrados, en otros ingirió algunos trozos de su carne y en algunos más, guardó huesos y cráneos en su casa para tenerlos como trofeos y objetos disponibles para su placer. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Al final, Jeffrey Dahmer se declaró culpable pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión, de lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. En el proceso judicial la defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y, por ello, debía ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando estas vivas, aunque inconscientes, e utilizando siempre preservativo, para más señas, además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de cárcel. Se le envió a la prisión de Columbia, Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído. En noviembre de 1994 halló su final de forma violenta, cuando otro preso que también cumplía condena por asesinato lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para muchos fue su justo merecido. ¿Y tú qué opinas? Si te ha gustado dale a like y suscríbete, y si quieres que hable de algún personaje, déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.